Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Voy a estar saludando a algunos en esta noche, todos los que ya se han conectado. Hermana Lidia, bendiciones. Lina, muchas bendiciones. Marisela Medina, María Luisa Cortés, Doris Rodríguez. Bienvenidos en esta noche. Les bendigo y pido al Padre Celestial que extienda ese manto profético sobre nuestras vidas para poder entender y comprender lo que el Espíritu de Dios está hablando por medio de los profetas menores. Sé que Dios ha hablado a sus vidas, sé que Dios ha hablado a sus ministerios con respecto a los profetas menores, porque sé que muchos tienen llamados proféticos de parte de Dios. Les bendigo con toda bendición de lo alto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Yeshua HaMashiach, el apóstol de apóstoles, el profeta de profetas, el que en esta noche nos guía y nos direcciona el Espíritu de Dios, despertando sus espíritus para que entiendan, para que perciban, para que se levanten, para que sean edificados, para que sean levantados en el nombre del Señor. Adela, buenas noches. Ángela Neira, Liliana Belandia, buenas noches, bienvenida. Rosas y Fuentes,
Muchas bendiciones, Rosa. Bueno, yo quiero compartirles algo que el martes me quedé un poquito como inconforme con la explicación de las visiones. ¿Se acuerdan que estábamos mirando las 8 visiones? Unos dicen que son 8 y otros dicen que son 9. No interesa si son 8, son 9 o son 10. Pero yo me quedé un poquito inconforme con la explicación que di de las visiones, como muy por encima, muy rápido, por cuestión de que uno pues se afana para no demorar tanto un tema. Pero yo sí quisiera en esta noche explicarles un poquito más, al menos una de las visiones que me confrontó mucho y que mirándola en profundidad, todo lo que significa, cómo Dios le habló al profeta y le habló en visiones. En las vigilias de la noche, o sea que el profeta vigilaba, el profeta en las noches estaba despierto, estaba atento a ver Dios que le hablaba. Y vamos a mirar esta visión. Si ustedes están de acuerdo, yo creo que sí vamos a explicar un poquito más profundamente las visiones, así nos demoremos un poco más, pero la idea es que todos entendamos, que todos comprendamos el llamado, y lo que el Espíritu de Dios le habló al profeta es lo que está hablando para nosotros hoy en día. Entonces yo quisiera iniciar con la visión número 2, que voy a leerla y entonces les explico todo lo que el Espíritu Santo me reveló con respecto a esta visión. Está en capítulo 1, verso 18, dice que después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacer temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Tremendo. Qué linda Marisela que dice, no interesa que nos demoremos todo este resto de años, pero vamos a descifrar y vamos a mirar el secreto, y vamos a mirar lo que es la profundidad que hay detrás de toda esta palabra. Cómo el Señor me guió y cómo el Señor me mostró y cómo el Señor me direccionó. Por eso yo les digo que para yo poderles dar a ustedes media horita de clase, yo tengo que estudiar todo el día, toda la mañana, me encierro y todo, porque pues gracias a Dios yo vivo sola y yo me levanto y hago un desayuno y luego me encierro a estudiar. Besita, bienvenida, buenas noches. Entonces mire, a estar muy atentos a lo que yo acabé de leer. Voy a repetir el último versículo. Dice, mas estos han venido para hacer temblar, para derribar los cuernos de las naciones que se alzaron sobre la tierra de Judá para dispersarla. ¿Qué significa dispersar? Significa dividir, significa restar, dañar, destruir. Eso significan esos cuernos, porque los cuernos representan poderes, representan autoridades. Mire que cuando se habla del anticristo se está hablando del cuerno pequeño. Y mire que aquí se habla de esto. Dice, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla.
El Señor me explicaba esta mañana que yo me metí tan profundamente en esta palabra y me daba la interpretación, porque hay interpretación teológica, pero Dios me dio la interpretación profética. Hay una interpretación profética. Esté atento, yo me imagino que debes tener ahí la agenda, la Biblia, el lapicero, para que tomemos citas bíblicas, para que miremos, porque vamos a mirar y vamos a desglosar y vamos a mirar cuáles son esos 4 cuernos que se levantaron contra Judá, Israel y Jerusalén. Vamos a ver cuáles son esos 4 cuernos. El primer cuerno. Estos 4 cuernos son 4 principados que dispersaron al pueblo de Dios. Lo dividieron, lo echaron. Mire lo que significa el primer cuerno. Vamos a mirar qué significan los 4 cuernos y vamos a mirar qué significan los 4 carpinteros. El primer cuerno es el primer principado es la filosofía. Este principado lleva al hombre al razonamiento. Por eso es que usted está viendo que en las universidades o cuando hay profesionales es muy difícil de que entiendan lo sobrenatural o cómo Dios obra sobrenaturalmente o vivir por la fe. Es imposible, es difícil para ellos porque ellos se mueven por el razonamiento. Ellos solamente creen en lo que ven. Como a Dios no lo ven, entonces no creen. Entonces este primer principado es la filosofía y este principado lleva al hombre al razonamiento o al razonamiento humano. Y este espíritu o principado apaga la fe. Dios te habla y te da promesas cuando usted está pasando la situación más difícil. Cuando usted está pasando una situación muy complicada y muy difícil, Dios siempre te va a hablar y te va a dar una promesa que te va a sacar de esa encrucijada si la crees y caminas en ella, porque la palabra profética es una semilla que dará su fruto dependiendo de la tierra donde ha caído esa semilla. Entonces, el Señor, por ejemplo, te puede dar una promesa que te va a sacar adelante, que te va a poner a brillar. Se me ocurre, ¿no? Se me ocurre decir que te va a levantar, que va a edificar, que esa circunstancia difícil está a punto de pasar y que el Señor te va a bendecir, que se va a glorificar y te va a bendecir sobrenaturalmente. Entonces el razonamiento te va a decir, ¿cómo vas a salir adelante? ¿Cómo vas a brillar si tú eres poca cosa? Sí, el razonamiento. No, yo soy el más pobre. No, es que yo no tengo estudio. El razonamiento va a empezar a hablarle a usted. Este principado atacó a Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Él se creía el más pequeño de la familia más pobre. Cuando él estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová le llega y le dice que Dios lo va a usar a él y que él va a destruir todo ese pueblo como un solo hombre, él de una vez dijo, pero ¿cómo? Si yo soy el más pequeño de mi familia y mi familia es la más pobre de todas. Eso era lo que Gedeón veía de él mismo. Pero Dios desde antes de la fundación del mundo, lo había preparado a él y lo había levantado a él y lo estaba formando, aunque él no sabía ni se daba cuenta. Dios lo estaba formando como un libertador. Por eso es que llega el momento que el ángel se le aparece y empieza a hablarle. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor que tú eres en las manos de Dios? Porque el diablo te va a decir y el razonamiento y la filosofía y todo lo contrario al Señor te va a hablar una cosa diferente. Por ejemplo, el Señor te habrá llamado en un ministerio de poder, un ministerio profético, un ministerio apostólico. Y tal vez el enemigo le está diciendo, no, pero usted cómo va a hacer eso si es que usted no tiene ni estudio, es que usted no tiene plata, es que usted es un pobre. Pero usted tiene ahí que tomar la decisión a cuál de los dos le crees. Si al razonamiento y a la filosofía
o a lo que el diablo te está diciendo, o a lo que Dios te está diciendo. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿A quién le creemos? Porque el enemigo siempre va a debilitar tu fe y siempre va a querer tumbar lo que el Espíritu Santo está hablando. Porque si nos ponemos a razonar, cuando yo llego a los pies del Señor hace 20 y pico de años, yo estaba en una circunstancia muy difícil. Yo estaba enferma, estaba hablando de una mujer que no tenía todavía ni los 40 años y ya estaba enferma, ya quería morirme, yo ya pensaba que ya mi vida no iba a ser más, que tal vez hasta ahí llegaba. Y cuando llego de primera vez a una iglesia, a mí me dan una palabra profética que el Señor me había llamado como profeta, que me iba a llevar a las naciones, que esto, que lo otro, y yo no tenía ni siquiera para pagar el transporte del bus, para ir con mis hijos a la iglesia. Y yo dije, pero esta mujer, si esta mujer que me está dando esta palabra me conociera, sabría que esa palabra no es para mí, que ella no me está hablando a mí. Porque Dios te va a hablar cuando usted tiene una circunstancia más complicada y más difícil. Y ahí es donde nosotros tenemos que orar en fe y creer lo que Dios está hablando de nosotros. Este Gedeón no se imaginaba quién eran las manos del Señor. Este Gedeón, no, él era el más pequeño de la familia más pobre. Yo vengo a decirte que Dios se glorifica en los más débiles. Que Dios saca del pobre y del menospreciado para levantarlo y avergonzar al sabio. Entonces ese principado es el primero, la filosofía y el razonamiento. Entonces, como ya la filosofía y el razonamiento trabajó en su área emocional y en si pobrecita yo, es que no puedo, es que no soy capaz, entonces ya viene el segundo cuerno, que es el segundo principado a trabajar. Este segundo principado es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo niega todo lo que tiene que ver con Dios. Él viene es a negar. Él viene con una negación y viene a decirle a usted, no, eso no fue un milagro de Dios, eso fue una circunstancia y eso fue un chiripazo, o esto fue porque usted es de buenas. Y siempre va a querer negar. Este niega todo lo que tiene que ver con Dios. Este principado viene a decirte, mira, lo que Dios te dijo no se cumplió. La promesa que te dieron en la iglesia no fue real, mire que no se ha cumplido. Este principado te va a decir, mire tantas promesas que hay en la Biblia y cuántas se han cumplido en tu vida, porque él viene a debilitar tu fe y a tumbar lo que Dios está diciendo. Ese es el segundo cuerno. Este espíritu viene a bloquear el propósito de Dios en tu vida. Así es de que todo bloqueador, sea de parte de tu familia, sea de parte de donde venga, lo cancelamos y lo desautorizamos. Al espíritu del anticristo lo echamos fuera y lo anulamos en tu vida. Lo que Dios dijo de ti se cumple, pase lo que pase, porque el que lo dijo es fiel y verdadero, y el que lo dijo lo cumplirá, porque Él es cumplidor de promesas. El tercer cuerno es el espíritu principado de inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Qué es lo que se está moviendo ahora? Estos principados están activos. Esto lo vio el profeta Zacarías, lo vio, pero hoy están activos. Dios lo mostró, que todo esto por causa del pecado del hombre. Todo esto se está moviendo, esto no ha pasado de moda, esto no es una moda. Los principados que trabajaron hace 2000 años son los mismos que trabajaron hace 3000, 4000, 5000 años. Son los mismos que están trabajando ahora. Hasta los ministros del Señor están siendo atacados en esas áreas. Estos principados no respetan ni a viejo, ni a joven, ni a niño. Solo la intercesión de la iglesia puede ayudarlos, a los pastores que están siendo atacados con esto. Estos principados están gobernando en los colegios y en las universidades. Estos cuernos
Son espíritus contrarios para derribar lo que el Espíritu de Dios está haciendo en las naciones. ¿Qué estamos viendo ahora? Si una niña se siente niño, entonces que puede entrar al baño de los niños, porque ya, ¿qué es lo que están haciendo este principado específicamente de inmoralidad sexual? Está quitando la identidad de los niños, la identidad de los jóvenes. Cuando los jóvenes llegan a los colegios o llegan a las universidades, si no están bien parados, si no están bien edificados, si no están bien instruidos en la iglesia, si no están bien instruidos en la casa, puede llegar un hombre a la universidad y salir vestido de mujer, porque allá dijeron, porque como allá es donde se está moviendo todo esto. Entonces estos son los 4 cuernos o 4 principados que están destruyendo al hombre, que están destruyendo a la humanidad, a los jóvenes, a los niños. Roban la identidad estos 4 principados. Esos espíritus inmundos son principados. El cuarto, y terminamos con este, el cuarto espíritu es la codicia. La codicia trabaja con la ambición, el amor al dinero. Muchos no tienen tiempo sino para trabajar, trabajar y trabajar, y no le estoy diciendo que no trabajen, necesitamos trabajar. Pero más necesitamos dar tiempo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiempo para Dios, porque se olvidaron de Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Jehová es mi proveedor. Eso es lo que significa. Se olvidaron que Él provee. Se olvidaron que Él es el dueño del oro y de la plata. Se olvidaron lo que dice la palabra cuando dice que Él suplirá pues todo lo que os falte según sus riquezas en gloria. La gente el tiempo que debe dedicarle al Señor lo dedica trabajando y mirábamos en un profeta que recibía en el jornal en saco roto. Bueno, estos son los 4 principados que representan esos 4 cuernos. Vamos a mirar qué significan los 4 carpinteros. Estos 4 carpinteros representan 4 ministerios de poder que rompen los planes y las estrategias diabólicas de estos 4 principados. Y esos 4 son 5. Pero el Señor le reveló a Zacarías 4. Él le reveló 4. Apóstol, profeta, evangelista y maestro. Porque en Hechos de los Apóstoles se hablan de esos 4 ministerios muy fuertemente, mientras que el ministerio del pastor solamente lo nombran una sola vez en Hechos de los Apóstoles. Y no quiere decir que no tenga poder, que no sea necesario, que no tenga autoridad, porque Dios también lo dejó. Pero estos 4, apóstol, profeta, evangelista y maestro, son los que pelean contra estos 4 principados y los derriban. ¿Y por qué? ¿Por qué colocó el Señor carpinteros? ¿Quién es un carpintero? Alguien que trabaja la madera. ¿Quién es un carpintero? Los que construyen cosas por medio de la madera. ¿Quién era Jesús? Un carpintero, hijo del carpintero. Porque del carpintero se desprendieron esos 4 ministerios o 4 mantos o 4 oficinas, como usted las quiera llamar. Él es el carpintero de Israel. Estos 4 ministerios son los encargados de pelear contra estos 4 principados.
Y yo mirando esta palabra, yo dije, Señor, qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros que conocemos de Dios, que tenemos un llamado, que tenemos un ministerio. No estoy hablando solamente de mí, sino si usted está escuchando este tema, si usted está llevando esta escuela, si Dios lo está inquietando desde temprano a estar pendiente de la escuela, a estudiar, Dios le ha hecho ese llamado a usted también. Y esa es una responsabilidad que tenemos delante del Señor. Porque los hijos del diablo y los principados están trabajando incansablemente para dañar a la juventud. ¿Qué estamos haciendo nosotros? La filosofía que trae el razonamiento, el número 1. El anticristo que trae la negación de todo lo que significa Dios o todo lo que tenga que ver con Dios. El tercer cuerno, que es la inmoralidad sexual, que roba la identidad. Niños que nacieron niños y hoy en día se están vistiendo de mujeres porque perdieron la identidad. Imagínense este tema tan tremendo cuando el Señor empezó a revelarme todo esto de una manera tan tremenda. No es el carpintero pájaro, es el carpintero de Israel, el Cristo de la gloria. Esto es lo que significa, porque de Cristo vinieron los 4 ministerios que rompen los diseños del enemigo o que le pueden hacer frente a estos 4 principados. La función de los 4 cuernos es dispersar, es destruir, es dividir, es dañar y engañar. Habla de carpinteros porque los carpinteros son los que hacen frente a estos principados. Los ministerios que ha dado el Señor Jesucristo, que vino disfrazado de carpintero. El hijo del carpintero, por eso nadie lo tomaba en cuenta. Nadie lo quiso tomar en cuenta porque el Cristo de la gloria vino disfrazado de carpintero. Pero ¿quién es ese hijo de José el carpintero? Para ellos no era nadie, pero era el Cristo de la gloria. Era el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Estos 4 ministerios representan al carpintero de Nazaret, que viene a hacer temblar a los 4 cuernos, vino a derribar a esos principados. Nosotros somos la extensión de ese carpintero. Lo que inició, nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos que seguir ese legado, porque somos la extensión del Cristo de la gloria aquí en la tierra. Él ya nos capacitó, Él ya nos dio el Espíritu Santo, Él ya nos dio los dones, los talentos y tenemos todo, poder y autoridad para romper y destruir los planes del enemigo, los planes de las tinieblas. El profeta Zacarías tuvo 2 cosas. Lo primero, que el profeta Zacarías, imagínense que Zacarías, aparte de ser profeta, era sacerdote. Y cuando a él se le mostraron las visiones, como él estaba como en las vigilias de la noche, y el profeta recibió esos diseños y recibió esas vigilias. En vigilia recibió esos diseños, y lo primero que yo me doy cuenta del profeta es que el profeta no entendió las visiones. Siendo profeta y siendo sacerdote, él no entendió las visiones. Por eso es que el profeta pregunta: ¿qué es esto, Señor? ¿Qué significa esto? Entiendo que nosotros quizás tampoco estamos entendiendo muchas cosas, pero podemos preguntar al que sabe, al Espíritu Santo, que nos dé luz, que nos enseñe y que nos muestre. Como no hay mucho tiempo, solo voy a explicar y voy a terminar con el profeta, porque no podemos pasar más de 2 días. Si quiere, entonces vamos a mirar que el próximo martes no seguimos con el profeta Malaquías, sino que vamos a mirar, si ustedes quieren, vamos a mirar qué significan las otras visiones. Pero quería explicarle la visión
esta visión específicamente porque me llamó mucho la atención de estos 4 cuernos y de los 4 carpinteros. El martes yo les dije que tomaran citas bíblicas de donde hablábamos como las estrategias del enemigo. Yo les di unas citas bíblicas. En esta noche vamos a conocer otra parte de estrategias de las tinieblas. Otra parte para que tomemos cita bíblica y estudiemos, porque ustedes necesitan estudiar. En Zacarías 9 el profeta describe cómo Dios defenderá a Israel de sus enemigos, enumerando muchos de estos enemigos y mostrando características de cada uno. Como creyentes hoy debemos reconocer a nuestro enemigo y saber cuáles son sus estrategias o sus características para estar preparados y en guardia contra su ataque en cualquiera de estas áreas. La Biblia nos ayuda a conocer quién es el diablo, quién es nuestro enemigo y cómo trabaja en contra de nosotros. Lo encontramos en Mateo 13, 24 al 29. Es llamado Padre de los que no creen en Jesús. Los que no creen en Jesús son anticristos. Mire que el anticristo siempre ha estado activo, siempre ha estado trabajando. El espíritu del anticristo. ¿Se acuerdan cuando mataron a 666 judíos? Hitler, el tipo de anticristo. Un hombre que quiso destruir al pueblo de Dios por solo ser el pueblo de Dios, por ser judío. Solo por ser judío. ¿De dónde es el Cristo de la gloria? Es judío. O sea que usted ¿con quién se va a casar? Con un judío. Ese matrimonio va a ser con un judío. Qué cosa más esplendorosa y qué cosa más maravillosa. Mientras tanto tenemos que hacerle frente a todas las obras de las tinieblas. Así es de que, hermanos amados, lo primero es Mateo 13, 24 al 29. Es llamado Padre de los que no creen en Jesús. Juan 8, 44. El diablo causa enfermedades. Las enfermedades nunca vienen de parte de Dios. Hay un error y una equivocación cuando mucha gente piensa que porque como está en pecado, entonces le llegó un cáncer. Que como se apartó de Dios, entonces le llegó un SIDA. No, señor. Esa no es la manera. Las tinieblas y la enfermedad viene de parte del enemigo. Todas las enfermedades. Lo que pasa es que si usted se aparta de Dios o si usted está caminando chueco, pues entonces el enemigo tiene ahí autoridad sobre su vida. O si usted vive diciendo mentiras, el enemigo tiene autoridad sobre su vida. Si usted vive con un pie en los caminos del Señor, no voy a decir en la iglesia porque la iglesia somos nosotros. Somos todos, no es el lugar donde nos reunimos. Somos cada uno de nosotros que somos piedras vivas. Entonces, si usted está caminando chueco y usted tiene una doble identidad, pues el diablo lo sabe. Entonces el diablo va a venir contra usted con toda. Entonces ahí es donde tenemos que estar caminando pianito y caminando derechos. O de pronto el enemigo está viendo que usted le está haciendo, que usted le está tumbando y que usted es una persona que le está haciendo frente a él. Y que le está quitando almas y que entonces el enemigo puede estarlo atacando si Dios le da permiso. Si Cristo le da permiso, lo puede alcanzar. Y Cristo le puede dar permiso como hizo con Job. Si ve que el Señor le dio permiso, Satanás no podía tocarle un cabello a Job, a menos que el Señor le diera el permiso, le diera la autorización. Mientras que el Señor no dé permiso ni autorización, Satanás no puede ni mirarte. A menos que estés abriendo puertas. Porque ahí sí, ya es un problema diferente. Ya es una cosa diferente. Va a mirar, ¿el diablo causa enfermedad? Claro que sí. Hechos 10:38. ¿Puede tomar un lugar físico? Claro que sí. Efesios 4:27, ¿tiene métodos y artimañas con los cuales ataca a los creyentes? Claro que sí.
Claro que sí, él tiene artimañas, él tiene métodos, él es estratega. Si a él no le funciona una cosa contra usted, le va a levantar otra. Falsos testimonios. Va a hacer cantidad de cosas para hacerlo caer. Primera de Timoteo 3, versos 6 y 7. Solo tiene poder de matar si Jesús se lo permite. Desea devorar como león y poner a los creyentes en prisiones, en cadenas espirituales, según dice Primera de Pedro 5:8. Apocalipsis 2:10. Como puede ver, el enemigo es una fuerza decisiva en la tierra y puede ser resistido y huirá de los creyentes, como dice la palabra. Mire lo que dice Santiago 4:7. Esta cita bíblica, por favor, apréndansela. Bueno, yo sé que ustedes muchos se la saben, pero refuércenla. Yo voy a explicar Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al maligno y él huirá de vosotros. Nosotros tenemos la mala costumbre de declarar o aprendernos las citas bíblicas a medias, como Santiago 4:7, que nosotros decimos folclóricamente: resistid al maligno y él huirá de vosotros. Yo quiero decirle que de la única manera que nosotros podemos resistir al maligno para que huya de nosotros es sometiéndonos. Mire lo que dice: someteos. Para que se cumpla la segunda parte tenemos que aplicar la primera. ¿Entendieron esto? Someteos pues a Dios, resistid al maligno y él huirá de vosotros. El enemigo nunca huirá si yo no me someto primero a Dios. Yo tengo que someterme primero a lo que Dios dice. Nada de mentiras, nada de fornicación, nada de adulterio, nada de esto, nada de lo otro, amar a los hermanos, perdonar. Una cantidad de cosas. Hay una cantidad de cosas que hay que hacer. El Señor las dejó claritas en la palabra. Pero la iglesia no quiere obedecer. La iglesia toma las citas bíblicas y las toma a medias. A medias toma las citas bíblicas. Y nosotros tenemos que es tomar la palabra como está. Yo muchas veces predicando y todo he explicado y he enseñado esto, que para que se cumpla la segunda parte tenemos que aplicar la primera, porque el Señor siempre dice: si haces esto y esto y esto y esto, entonces te va a llegar esto y esto. ¿Sí ven? Entonces no podemos pretender que lleguen las promesas a nuestra vida sin que nosotros hagamos nuestra parte. Vamos a seguir mirando lo de Zacarías. Vamos a mirar el pacto de Dios con su pueblo. ¿Por qué el Señor le dio estas visiones a Zacarías? Porque el Señor estaba airado con ese pueblo. El Señor estaba disgustado con ese pueblo. Y el Señor llegó un momento que dijo: los voy a soltar y los voy a dejar en manos de las tinieblas, para que los sacuda y para que se vuelvan a mí con todo su corazón. Qué bueno que no necesitemos nosotros de una sacudida de esas para volvernos al Señor, ¿verdad?, de todo nuestro corazón. Vamos a mirar Zacarías 9, 11 y 12. Dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Yo estoy declarando que esta palabra se hace rema, se hace carne en nuestras vidas. Que el Señor nos va a restituir al doble. Hermana Lidia, yo declaro y profetizo esta palabra sobre tu vida, sobre tus hijos. Que el Padre Celestial nos va a restituir al doble. Nos va a restaurar al doble. Evelyn, buenas noches, bienvenida. Vamos a seguir mirando lo que el Señor hizo con el profeta Zacarías. El concepto de unirse
con otra persona en un pacto. Mire cómo el Señor hizo pacto. El Señor quiere hacer pacto con su pueblo. Y el concepto de un pacto es una unión. ¿Qué significa el matrimonio cuando le dan el anillo? Pacto. Es pacto. Cuando nosotros recibimos al Señor con todo nuestro corazón, hacemos la oración de fe, es un pacto. Es un pacto lo que hacemos. ¿Qué es pacto? Es un compromiso. Es un compromiso. Para toda la vida es un pacto familiar. En este mundo en el que nosotros nos encontramos, estamos viendo que se anulan los pactos muy fácilmente. Se anulan y viene un divorcio. Viene una división. Mire que al inicio miramos que los principados vienen a dividir, vienen a dañar, vienen a destruir. Desde tiempos de antaño, un pacto era la forma más elevada de compromiso y una unidad mutua que cualquier par de individuos podía expresar. Cuando las personas se casan, eso es un pacto que hacen delante del Señor. Pero estamos mirando que esos pactos se invalidan cuando la gente quiere, cuando se les acaba el amor, cuando el hombre de pronto ya no tiene con qué darle los regalos y las cosas que les daban, cuando ese pacto de matrimonio es hasta que la muerte los separe. En la Biblia la palabra pacto significa encadenar juntos. Un pacto unía de por vida a la persona con su compañera o con su compañero. Un pacto significa que dos personas eran una. Por eso el matrimonio dice que son dos, pero a lo último es uno. Cuando nosotros recibimos a Cristo, debemos ser uno con Él. Así como Él dijo, mi Padre y yo somos uno. Con frecuencia los participantes pasaban una espada entre ellos mismos para representar que cualquier enemigo que atacase a una de las dos partes encontraría a ambas partes. O sea, cuando se meten con uno, es como si se metieran con los dos. Es como si dañan a uno, dañan a los dos. Mira lo que significa el pacto. Mis brazos serán tus brazos. Mis armas serán tus armas. ¿Se dan cuenta cómo? Y ese es el pacto que el Cristo de la gloria quiere que nosotros hagamos. Un pacto eterno. Que no le volteemos la espalda, que no lo dejemos. Así es de que si usted recibió a Cristo en su corazón, usted está en un pacto con el Señor. Usted no puede voltear la espalda e irse como si nada. Porque usted hizo un pacto con el Dios eterno, con el Señor de señores, con el que Él nunca invalida un pacto. Él cuando da una promesa la cumple. Yo estoy segura que las promesas que Dios ha hecho en tu vida las va a cumplir. Tarde que temprano eso se tiene que cumplir. El Señor también hizo pacto con Moisés en el monte Sinaí. ¿Recuerdan? Llamado también Oreb. Este pacto, sin embargo, no era una garantía inequívoca del apoyo divino. Era una promesa basada en la obediencia a las leyes de Dios, a los 10 mandamientos, el apoyo del Señor y su capacitación de Israel. Era condicional. Ellos pusieron los mandamientos en un cofre revestido de oro llamado el Arca del Pacto. Y cuando Israel iba a la guerra, lo hacía con el Arca del Pacto. La Arca del Pacto siempre iba adelante, porque ahí estaban los mandamientos del Señor. El pacto era la fuente de poder de sus ejércitos. Dios mismo era su aliado en las batallas. Mire que ellos a veces no tenían ni que pelear. Dios peleaba por ellos y les daba la victoria. A veces con un solo grito les daba la victoria. Con un solo grito o que sonaran los chofares o las trompetas, se derribaban muros. Se derribaban porque Dios iba delante de ellos peleando la buena batalla. ¿Por qué? Porque había un pacto. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de pacto con el Señor. De que un día dijimos que le íbamos a servir, un día lo recibimos en nuestro corazón y tenemos que seguir cumpliendo esa palabra.
Así es de que termino con esta palabra que le dio el Señor a Zacarías. Dios habló al profeta Zacarías de una manera tan hermosa y tan especial, dándole esas 8 visiones. Ahí les expliqué una, vamos a mirar si de aquí al martes vamos a explicar las otras visiones que el Señor le habló al profeta, hablándole sobre el pueblo. Pero el Señor igual, el Señor siempre redime y el Señor siempre bendice. Termino con esta palabra: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, y Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Los terafines son los mentirosos, los brujos hechiceros que se basan en la mentira. Los adivinos han visto mentiras, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre, porque no tienen pastor. Así es de que el Señor dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. Así es de que el Señor, por más que nosotros le volteemos la espalda, por más que nosotros seamos infieles, por más que nosotros no le cumplamos, seamos incumplidos, Él permanecerá fiel. Su misericordia permanece con nosotros. Su fidelidad permanece con nosotros. Zacarías era un profeta que había salido del exilio, que había venido del exilio. Ese profeta, Dios lo usó. El Señor lo usó de manera tremenda. ¿Qué significa el nombre Zacarías? Significa aquel de quien Dios se acuerda. Dios se acordó de Zacarías. Asimismo, yo profetizo que Dios se acordará de ti. Dios se acordará de su nombre. Dios se acordará del pacto que Dios hizo con usted. Dios se acordará de tus hijos, se acordará de tus nietos. Dios se acordará que te ha prometido, que te ha dado promesas, y esas promesas serán cumplidas a tu vida. Así que los bendigo con toda bendición de lo alto, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Les bendigo y les espero para el próximo martes. Próximo lunes es festivo aquí en Colombia. No sé allá donde usted se encuentre, pero aquí en Colombia el próximo lunes es festivo, así que descansen. Hay tiempo para descansar, hay tiempo para seguir compartiendo con la familia. Y declaro y profetizo que Dios se acordará de las promesas que te dio, de las promesas que te hizo. Él es un Dios cumplidor de promesas, y que lo que Dios dijo se cumplirá en tu vida y en toda tu generación. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, suelto esta palabra, te bendigo, y nos encontramos nuevamente por este mismo canal el próximo lunes. Bendiciones. Bye, bye. Estudien a Zacarías, estudien al profeta Zacarías, y miren la maravillosa obra que el Espíritu de Dios hizo por medio del profeta Zacarías. Dios también la puede hacer por medio de ti. Así que te bendigo, muchas bendiciones. Bendiciones. No quisiera dejarlos en esta noche. Bendiciones.